vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer estos 3 ejercicios y se los paso para que ustedes puedan desarrollar los otros. Entonces, ustedes en esta semana comienzan a trabajar. Esos son 4 ejercicios nomás. Pero la idea es que los trabajen, no que los trabaje uno y empiecen a rotar por todos los correos. Entonces, y la otra semana, el lunes, les voy a cargar, vamos a ver la posibilidad de que ustedes puedan hacer uno a través de implementando un formulario. La idea es que vamos a hacer uno con formulario y vamos a hacer un applet, es decir, en Java hacer estos ejercicios que han sido por consola o por clic, un ejercicio que hemos visto hace 8 días, el de la calculadora que fue a través de un formulario. Y la idea es hacer otro ejercicio utilizando un applet, es decir, realizando un ejercicio que se cargue en una página HTML, pero que sea de Java. Esos serían los 3 ejercicios que realizaríamos. Y la idea es que en el applet podamos hacer pues, una aplicación que sea funcional. ¿Listo? Entonces va a haber la posibilidad de poder cargar una actividad que se pueda realizar de formulario, porque imagino que algunos tendrán tablets, los otros portátiles. Creo que los portátiles que han prestado también tiene NetBeans instalado, porque lo único que no quedó instalado en esos portátiles para redes fue el Packet Tracer, pero ustedes ya no lo utilizan. Listo, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Pues, empecemos, por ejemplo, con el 2. ¿Cómo realizamos el ejercicio 2 en esta página? Entonces, en esta página, cuando yo la cargo desde cero, que el link está allí en la guía, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Él por defecto ya me crea la clase principal. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, la ley de Ohm. Consiste en que para una fuente de voltaje, es sencillo, para una fuente de voltaje le preguntamos al usuario que ingrese el valor de la resistencia y poder calcular la corriente. Entonces, aquí en el taller, acá en la penúltima hoja están los 4 ejercicios que deben realizar. Y en la última está que se debe tener en cuenta para capturar los datos. Entonces simplemente yo tomo las librerías, las importo. Esperemos que estas son librerías para captura de datos. Listo, entonces ya tenemos las librerías para captura de datos. Aquí dentro de la pantalla, dentro de la clase principal, pues esto simplemente es un archivo, esto simplemente es un hola mundo para que aparezca en la pantalla. Aquí está Hello World. Entonces acá vamos a borrar esto. Y dentro de esta clase vamos a incluir, entonces, este texto, esto nos va a permitir capturar, ¿no? Esto es un ejemplo y esto es un ejemplo. Entonces acá dentro del try vamos a capturar la información. Voy a agrandar un poco aquí la pantalla y la pantalla. Listo. Entonces acá nosotros podemos
escribir, es importante también escribir de qué se trata el programa. El programa calcula la corriente para una fuente dada, para una fuente, digamos, de 12 voltios y una resistencia dada por el usuario. Y lo primero que debemos hacer es la declaración de las variables. La declaración de las variables, pues podemos utilizar, como puede contener decimales, entonces vamos a utilizar de tipo doble. Vamos a utilizar b, lo cargamos con 0, no mentiras, b lo vamos a cargar con 12, es una advertencia. La corriente la vamos a cargar con 0 y la resistencia la vamos a cargar con 0 también. Es una advertencia que está apareciendo debido a que no se está usando todavía la variable. Listo, entonces aparecen, aquí están las declaraciones de las variables. Aquí está un mensaje que se le indica al usuario. Entonces aquí está, este programa calcula, listo. Acá podemos también, utilizando la ley de Ohm. Ahora dentro de este, vamos a solicitarle al usuario que ingrese el valor de la resistencia. Ingrese el valor de la resistencia. Acá utilizamos R. En este caso, vamos a mirar si hay un conflicto. En este caso, esta forma de capturar los datos de Buffer Reader, utilizando la librería Buffer Reader, Input Stream Reader, siempre captura los datos de forma stream. Por eso aquí en esta parte, y eso lo vimos en el formulario, que nosotros podemos convertir de stream, convertirlo a un valor numérico, como sucede acá. ¿Listo? Incluso antes habíamos utilizado acá creo que era el doble. Vamos a ver, para indicar que el valor que se capture, pues se puede trabajar en doble, aunque aquí no es necesario, porque la resistencia la va a ingresar y en el momento de la operación lo que va a suceder es que ya el valor de la respuesta que es corriente está definido como una variable de tipo doble. Entonces vamos a ver si trunca el valor, entonces sí debemos anteponerle el doble para que no lo trunque. Ya después de que ha ingresado el usuario el valor de la resistencia, simplemente vamos a mostrar el resultado y eso es todo el programa. Entonces acá el valor de la corriente es
Yo podría aquí utilizar una variable diferente para cargar el resultado. Entonces pongamos, por ejemplo, resultado se carga con E dividido entre el valor de la resistencia. Entonces también debemos hacer una validación. Dejemos esto validado de una vez. Debemos hacer una validación para que el valor de la resistencia que ingrese el usuario nunca sea cero. Si es cero, entonces habría un error. Listo, result se carga con B dividido entre R. Y el valor de la corriente es result no, mentiras, esto es innecesario. Ya tenemos la variable y es necesario calcular otra. No es necesario definir otra. Simplemente ahí lo cargamos con B dividido entre R y aquí ya tenemos el resultado que es el valor de I. Entonces en este momento ya se han quitado las advertencias de cada una de las variables que decía que no se habían usado, aunque no es un error. Vamos a ejecutar el programa a ver qué sucede. Entonces este programa calcula, bueno, utilizando la ley de Ohm, listo. Ingresa el valor de la resistencia, entonces vamos a ingresar, por ejemplo, de 1 kilo ohmio, es decir, 1000. El valor de la corriente es de 12 miliamperios o 0.02. ¿Listo? Y ese es todo el programa. Pero vamos a añadirle vamos a mirar qué sucede si yo ingreso que el valor de la resistencia es igual a cero. Entonces dice que el valor de la corriente es infinito. Pero nosotros vamos a decirle que el valor, es decir, vamos a poner un if R es igual a cero, entonces me debe aparecer un mensaje que le indique al usuario el valor cero para una resistencia corresponde a un corto. Por favor, ingrese un valor válido. ¿Listo? Si la resistencia es de 0 ohmios, quiere decir que eso es un corto. Es decir, no hay ningún tipo de resistencia allí. Entonces le vamos a decir al usuario que ingrese un valor válido. Un valor válido suena un poco redundante. Entonces ya se ha mostrado la condición, aquí solo va a ingresar si es igual a cero. Y acá va a mostrar este mensaje. Después de que muestre este mensaje, voy a volver a solicitarle al usuario que ingrese el valor de R. Listo, vamos a ejecutar. Ingresa el valor de la resistencia. Si ingresa el valor de 500, listo, funciona perfecto y se acaba. Ahora vamos a volver a ejecutar, vamos a ingresar 0
Entonces indica el valor 0 para una resistencia corresponde a un corto. Por favor, ingrese un valor mayor a 0. Listo, pero resulta que, bueno, pongámosle 500. Perfecto. Corriente de 24 miliamperios y terminé el programa. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a suponer que el usuario ingresa nuevamente 0, que el usuario no entiende y nuevamente ingresó el valor de 0. Entonces vuelve y ocurre esto. Significa que ese programa está validado para que le permita al usuario equivocarse una sola vez y si se equivoca 2 veces, pues ya no tiene validación. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Lo que debemos hacer, recordemos que el if solamente es un condicional, pero ese condicional funciona una sola vez, no es repetitivo. Entonces vamos a intentar cambiar este if por un while. Entonces, ¿qué sucede? Mientras que R sea igual a 0, entonces le vamos a preguntar al usuario eso. Entonces vamos a ejecutarlo. Ingrese el valor de la resistencia, 0. El valor 0 para la resistencia corresponde a un corto, ingrese el valor. Vamos a volver a ingresar 0. Y ahí va a estar apareciendo siempre el valor de 0. Ingrese un valor correcto y el programa termina. Entonces mire lo fácil que es validar que el programa no, como comúnmente se conoce, el programa no aborte, sino que el programa tenga la posibilidad de permitirle al usuario que ingrese el valor las veces que sea necesario, si no ingresa un valor correcto, que en este caso el valor de 0 sería un valor incorrecto. ¿Listo? Entonces este sería todo el programa. Y no veo aquí qué otra validación podemos hacer. El único error que se podría presentar es precisamente cuando el usuario ingresa el valor de 0. El resto, pues no habría error. Entonces, este es todo el programa y así están los 4 programitas. Entonces, miren lo fácil que fue cambiar un if, que es una estructura condicional no repetitiva, por un while, que es una estructura condicional repetitiva. Se va a repetir hasta que esto deje de ser igual. Nunca va a salir de aquí hasta que el valor sea diferente de 0. Claro que ahí hay un error todavía, porque si yo ingreso, vamos a ver qué sucede. Si yo ingreso un valor negativo, me dice que la corriente es negativa, pero no existen resistencias negativas. Entonces, para que el ejercicio sea eh, contextualizar, mejor dicho, el ejercicio en lo que significa la ley de Ohm. Entonces acá yo no debería usar el igual, sino que debería usar el menor, menor o igual. Entonces vamos a hacer esa prueba. Menor, menor o igual, es decir, que no me acepte ni el 0, ni me acepte cualquier número menor que 0. ¿Por qué? Porque no existen resistencias negativas. Entonces vamos a ingrese el valor de la resistencia. Entonces, si yo ingreso menos 500, el valor 0 para una resistencia corresponde a un corto, por favor ingrese un valor mayor a 0. Si yo ingreso el mismo 0, tampoco. Si yo ingreso 1, sí lo acepta. Pero entonces aquí el usuario no supo si ingresó un 0 o ingresó un 1. ¿Listo? Entonces podemos, porque mire que yo ingresé uno negativo y dice el valor 0. Entonces para que no suceda eso, yo puedo arreglarlo con un if. Si la resistencia es igual a 0, recuerden que el igual es 2 igual. Entonces,
Cuando yo tengo una sola línea dentro del if, no es necesario colocar el corchete. Por ejemplo, aquí yo puse while y un corchete porque tengo varias líneas dentro del while. Si yo tengo un if y sigue una sola línea, no es necesario utilizar el corchete. Pero si creen que de pronto se confunden, pues entonces es mejor utilizar el corchete. Entonces acá, cuando es igual a cero, el valor cero para una resistencia corresponde a un corto, por favor ingrese un valor mayor a cero. Listo. Voy a escribir el caso del que sea menor. Si es menor, entonces no existen valores negativos para la resistencia. Por favor ingrese un valor mayor a cero. Entonces acá hay un if y se ejecuta este, si se cumple este. Acá hay otro if que no está dentro de este if, está por fuera y ejecuta esto. Y este es una que se va a ejecutar después de que cualquiera de estos dos se ejecute. ¿Listo? Entonces a lo que me refiero es que aquí no es necesario poner corchete cuando yo solo tengo una línea de código dentro del if. Y aquí hay solo una línea de código dentro del if. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Me está pidiendo entonces el valor de la resistencia. Voy a primero ingresar el número negativo. No existen valores negativos para la resistencia. Por favor, ingrese un valor mayor a cero. Entonces voy a ingresar ahora cero. El valor de cero para una resistencia corresponde a un corto. Por favor, ingrese un valor mayor a cero. Entonces voy a ingresar ahora sí el 5. Y listo. Entonces ustedes se dan cuenta, esta línea se ejecuta siempre. Siempre y cuando ingrese al while, claro está. Entonces, este if, como solo tiene una línea, no le pongo el corchete, no abro ni cierro corchete, ya que solo va a ejecutar esto. Entonces, estos if son independientes, están dentro del while, pero son independientes. Cuando hay una sola línea, no es necesario poner una llave o un corchete. Listo, entonces ese es el primer programa que ya está funcionando, utilizando. Entonces, como acá yo no tengo cuenta ni tengo nada, entonces lo que hago es tomar todo el código y lo voy a copiar. Voy a copiar acá y ahorita entonces les comparto esos tres programas que vayamos a hacer. Listo. Entonces ahí ya está realizado el primer programa. Otro ejercicio que podemos hacer es, por ejemplo, solicitar tres números y ordenarlos de mayor a menor. Dentro de los ejercicios propuestos para que realicen está el de solicitar dos números e indicar cuál es el mayor. Entonces aquí, aparte de solicitarlo, saber cuál es el mayor, debemos también ordenarlos de mayor a menor. Entonces acá yo hice una tablita para ver todas las posibilidades de combinaciones que existen cuando el usuario ingresa los tres números. Si se le piden al usuario ingresar tres números, entonces vamos a crear tres variables, podemos llamarlas número 1, número 2 y número 3. Num1, num2 y num3. Entonces, ¿qué posibilidades o qué combinaciones existen? Yo no sé si me faltaron ahí. Eh, para poderlos ordenar. Entonces está la más fácil, que es cuando el número 1 es ordenarlos de, bueno, aquí vamos a hacerlo de mayor a menor. O de menor a mayor, da igual, simplemente es cambiar esto, sino que aquí lo tengo. Entonces evaluamos es el menor y no el mayor. Entonces acá, si nosotros tenemos tres números que ha ingresado el usuario, podemos verificar que el número 1 es mayor que el número 2
y el número 2 es mayor que el número 3. Obviamente, si el 1 es mayor que el 2 y el 2 que el 3, por obvias razones, el 1 va a ser mayor que el 3. ¿Listo? Porque es como una reacción acá en cadena. Y aquí está explicada. Si el número 1 es mayor que el 3 y el 2, perdón, si el número 1 es mayor que el 2 y el 2 mayor que el 3, ya sabemos que el 1 obligatoriamente va a ser mayor que el 3. Entonces lo que nosotros debemos empezar a realizar ahí es una, una serie de preguntas. Podemos hacerlo anidados o podemos hacerlo independientes. A mí particularmente no me gusta hacer los if anidados porque después uno se confunde que un if dentro del otro if, dentro del otro if, dentro del otro if. Entonces a mí me gusta tenerlos como están acá. Anidados es que cuando yo utilizo el else, si se cumple tal cosa, haga esto. Si no, el else, entonces hace esto. Si no, hace esto. Si no, hace esto. Si no, hace esto. Vamos a intentar realizarlo utilizando los if independientes. Listo. Entonces acá yo voy a empezar a evaluar si el número 1 es mayor que el 2 y el 2 que el 3, o si el número 1 es mayor que el 3 y el 3 mayor que el 2, entonces este es el orden. Está que la posibilidad de que el 2 sea mayor que el 1 y que el 1 sea mayor que el 3, que tenga este orden, número 2, número 3, número 1, número 3, número 1, número 2 y número 3, número 2, número 1. Entonces, esas serían como las posibilidades o las 6 posibilidades que existen de poder ordenar los números de mayor a menor. Entonces, acá los quiero realizar en esta herramienta para que ustedes vean que esta herramienta online funciona para lo que estamos haciendo. Entonces, acá vamos a escribir este programa ordena de mayor a menor 3 números ingresados por el usuario. Listo. Entonces acá los números podemos declararlos como enteros. Número 1 lo cargamos inicialmente con un valor de 0. Número 2 lo cargamos con 0. Y número 3 lo cargamos con 0. Es como por darle un valor inicial a nuestras 3 variables. Listo, entonces ya dentro de este buffer reader es que nosotros vamos a solicitarle al usuario los datos. Entonces acá vamos a comenzar con ingrese el número 1. Por lo tanto, acá vamos a leer y vamos a guardar de una vez en la variable número 1. Escribo en entero lo que el usuario escriba por el teclado. Luego vamos a solicitarle al usuario el número 2. Solicitamos al usuario el número 3. Y podríamos estarle indicando al usuario cuáles son los números que usted ha ingresado. Num1, num2,
un 3. Listo. Ahí les vamos a mostrar a los usuarios los números que han ingresado son un 1, un 2 y un 3. Ahora, debemos empezar a evaluar cada una de las opciones que existen para poder empezar a imprimir los valores. Entonces podemos empezar acá con un if. Si, para no cambiar el idioma del teclado, si el número 1 es mayor que el número 2 y además obligatoriamente el número 2 es mayor que el número 3, entonces los números ordenados son num1, num2 y num3. ¿Listo? A ver si se cumple. Y vamos a hacer la otra combinación, la otra combinación, la otra combinación, 4, 5 y 6. Listo, entonces la otra combinación, ¿cuál es? Si el número 1 es mayor que el número 3, a su vez el número 3 es mayor que el número 2, los números organizados serían número 1, número 3 y número 2. Acá, si el número 1 es mayor, no, aquí ya deberíamos comenzar con el número 2. Si el número 2 es mayor que el número 3, que el número 1, perdón. Si el número 2 es mayor que el número 1 y a su vez el número 1 es mayor que el número 3, entonces el orden de mayor a menor de esos tres números sería el número 2, el número 1 y el número 3. Listo. Si el número 2 es mayor que el número 3 y a su vez el número 3 es mayor que el número 1, entonces el orden de los números sería número 2, número 3 y número 1. Ahora hagámoslo como si el 3 fuera el mayor de todos. Si el número 3 es mayor que el número 1 y el número 1 es mayor que el número 2, entonces los números ordenados serían número 3, número 1 y número 2. El número 3, el otro caso sería que el número 3 fuera mayor que el número 1 y que el número 1, no mentiras, el número 3 fuera mayor que el número 2 y que el número 2 fuera mayor que el número 1. Entonces el orden o los números ordenados serían número 1, no, número 3, número 2 y número 1. ¿Listo? Entonces ese sería todo el programa. Salió más fácil así que hacerlo anillado. Vamos a probar a ver si es cierto. Ingresa el número 1. Vamos a ingresar entonces, por ejemplo, el 1. Ingresa el número 2. Vamos a ingresar el 2. Ingresa el número 3. Vamos a ingresar el 3. Entonces, el usuario ingresó los números que ha ingresado son 1, 2 y 3. Y los números ordenados son 3, 2, 1. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que como cada uno de los if solamente tiene una sentencia dentro de esa estructura, no es necesario el uso de las llaves. Porque es que yo lo había realizado por aquí. Lo tengo realizado. Acá lo tengo realizado con anidado. Pero entonces acá es si, else, if, entonces se va creando eso se llama anidado. Pero acá pues de esta forma es más ordenado y más comprensible.
Entonces, en este caso, hemos utilizado estructura condicional sencilla, no repetitiva, como es el if. Y a partir de combinaciones, porque mire que hemos utilizado dentro de los condicionales el, el operador y, es decir, el ampersand me obliga a que se cumplan las dos condiciones para poder ejecutarse la sentencia que está dentro del if. Este if, aquí hay condición 1, condición 2, se deben cumplir para poder imprimir este valor en la pantalla. Listo, y ahí podríamos hacer la prueba, digamos, introduciendo números negativos. Voy a ingresar los números de menor a mayor, que es menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, acá pues es confuso porque yo puse guión para separar los números. Los números que ha ingresado son menos 3, menos 2 y menos 1. Y ordenados son, pues el mayor de estos tres es el menos 1, luego el menos 2 y luego el menos 3. Entonces ahí están ordenados. Quiere decir que funciona para números eh, negativos también. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o hacemos este otro ejercicio. Ah, no, es este. Lo pueden hacer por chat también. Profe, en caso de que no sea un... En caso de que, ¿qué, perdón? no, profe, Mateo. ¿Cómo? Perdón, profe, en caso de que el número no sea entero. Ah, bueno, si el número no es entero, vamos entonces a modificar, porque aquí solamente estoy permitiendo los enteros. Entonces, digamos que acá ingresa el número 1, digamos que yo ingreso el 5, ingresa el número 2, digamos que yo voy a ingresar el 5.1, entonces ahí hubo un error. Vamos a ver si el error es por el punto o si es con coma. Entonces ingrese para input, no lo toma. Entonces acá deberíamos cambiar esto por un doble. Vamos a ver si así nomás lo permite. No. Entonces vamos a intentar acá poner. Ingrese el número 1, no está permitiendo el valor de. No está permitiendo el valor doble. Podemos hacer ahí.
¿Serán las librerías, profe? No. Lo intentamos con el light. No, ya miramos acá en el programas que hemos realizado, porque es que el buffer reader siempre me captura un valor de tipo string y lo que se está haciendo aquí es convertirlo. Entonces acá, si me lo deja convertir de una vez a doble. Doble. Vamos a ver si lo permite. No, no lo permite convertir a... Me falta algo ahí, no. Doble no lo permite convertir, tiene que ser primero entero. Y acá sí se escribe que es doble. Class main. Hay un error Bueno, profe. acá. Pues, profe, entonces sería para una próxima clase porque necesito los programas y ya tener una idea, profe, por favor. Profe, yo tenía otra idea, otra pregunta y era en el momento en el que solicitamos al usuario, que dijiste, por ejemplo, el número uno, porque al final hay un paréntesis que se cierra, pero en ningún momento se abre. ¿Dónde está? ¿En este mismo programa? Sí, profe, ahí donde dice número uno, donde se está modificando, al final, abajo, profe. Ese paréntesis final, profe. El último paréntesis que está ahí. Ah, no, aquí este paréntesis, este comando, como yo capturo con readline, se captura un número real, perdón, un valor de tipo string, es decir, de caracteres. Entonces el comando indica, quitémosle este acá. El comando indica que lo que yo capturo con este comando, ese es el comando que captura. Entonces, bufferreader.readline y entre paréntesis es como llamar un método internamente que lo que hace es capturar lo que el usuario ingresó por el teclado. Pero resulta que esto, de aquí se abre y se cierra este paréntesis. Esto que el usuario ingresó, por ejemplo, este valor que estoy ingresando, digamos que el 5, ese 5 que ingresó el usuario está dado es un string, mejor dicho, es un carácter o un conjunto de caracteres. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza esta otra función que abre acá y cierra con este paréntesis, es decir, aquí este que abre está cerrando y contiene este dato. Entonces lo que hace es que todo lo que se encuentre dentro de este paréntesis, mira aquí me indica, aquí se sombrean los paréntesis, todo lo que se contenga dentro de ese paréntesis se va a convertir a número, ¿listo? Y cuando ya se convierta a número, ahí sí se va a cargar en la variable número uno. Ah, listo, profe, ya. Y lo mismo sería entonces para escribir, no sé, una palabra o a decir sería otro comando diferente. No, porque para escribir una palabra, espera, ejecutamos acá. Ahora me quedó un error. Esto era entero, ya miramos si es por eso.
No, ya lo dejé como antes y ahora no encuentro el error cuál es. Ah, ya. Esta ahí es mayúscula. Listo. Si yo quisiera ingresar, por ejemplo, no sé, que le dijera cuál es su nombre, entonces yo defino una variable de tipo string como nombre y acá le pregunto al usuario, ingrese su nombre. Entonces, acá cargo nombre, la variable nombre, y la cargo con buffer reader, no, read line. Pongámoslo separado. Y acá vamos a mostrar, digamos que vamos a ver. Listo, entonces acá solamente utilicé esta partecita, que en el número es esta que está acá, ¿sí ve? Que está sombreada. ¿Por qué no hubo necesario utilizar esta parte? Porque es que como es string, como todo lo que yo escriba por el teclado es string, entonces no es necesario que yo lo convierta a número, sino que ya lo puedo cargar directamente en una variable que se llame, que sea de tipo string. Entonces acá simplemente utilizo esto y no necesariamente, no tengo que utilizarla. Esto solamente es para convertir a número lo que se encuentre dentro del paréntesis. Entonces esto esa no lo necesito, porque es de tipo string, que es el caso que utilizábamos anteriormente en el while, cuando le pedíamos al usuario, ¿quiere salir? Entonces digite la S o digite sí, si quiere salir o no quiere salir. Entonces esa captura la hacemos mediante esto. Solamente el buffer reader porque no necesitamos convertirlo. Lo podemos cargar de una vez en la variable así como está porque siempre viene de tipo carácter. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y me toca entonces ahora revisar la captura del real porque no me lo permitió capturar. O sea, me toma eso de manera diferente porque hay varias formas, dependiendo de las librerías, de capturar datos a través del teclado. Mm, Listo, entonces hagamos ahora que tiene otro ejercicio de pedir 10 edades a estudiantes y calcular un promedio para poder usar en este caso la estructura condicional repetitiva, pero el for. Voy a copiar este programa.
Listo, entonces este programa calcula el promedio de edad de 10 estudiantes. Bueno, declaración de variables. ¿Qué variables necesitaríamos utilizar? Necesitamos utilizar el for, siempre me gusta acompañarlo o siempre se acompaña normalmente de una i que significa iteración, y podríamos usar el otro que sea la edad. La edad, entonces la edad va a estar inicialmente cargada con 0. También la variable i la vamos a inicializar con 0. Entonces, vamos a suponer que son los 10 estudiantes. Entonces acá, bueno, vamos a pedirle al usuario. Entonces aquí debemos utilizar un for. Listo, ya escribimos un mensaje de bienvenida. Vamos a utilizar un for. Entonces, esta estructura for, recordemos que está dividida en 3 partes la condición, donde tenemos una variable que debe comenzar en un valor inicial. Debemos indicar hasta dónde debe llegar. Y menor que 10 o y menor o igual que 10. Entonces, si es y menor que 10, entonces igual que 10, vamos a comenzarla desde 1, para que sean exactamente los 10. Y vamos a indicarle de a cuánto se va a ir incrementando. Entonces, con i más significa que se va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿qué debemos realizar ahí? Ahí debemos empezar a preguntarle al usuario que ingrese la edad del estudiante. Entonces, para que me aparezca el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, pues me queda muy fácil imprimir el valor de la variable i. Listo. Entonces, como este es un valor numérico, debemos pedirle al usuario un valor, y ese valor se va a convertir a entero y se va a guardar en una variable que se llama edad. Pero entonces ustedes dirán, no, pero cada vez que ingrese ahí se borra la edad anterior. Entonces ahí cómo solucionamos esa parte, porque se supone que debe estar y debe ir, eso se llama un acumulador. El i es un contador y debemos utilizar un acumulador. El acumulador lo que va a hacer es que me va acumulando y sumando todas las edades. Entonces para eso voy a utilizar otra variable que se llame acumulador y la voy a cargar con 0. Entonces acá yo le digo al usuario, ingrese la edad del estudiante tal. Entonces listo, ingresa la edad. Entonces ahora el acumulador se debe cargar con lo que tiene el acumulador, porque va acumulando, más la edad que acaban de ingresar. ¿Listo? Entonces el acumulador tiene 0, ingresaron la edad 15, entonces el acumulador se carga con 0 más 15 y no se va borrando. En la siguiente iteración, edad que estaba con 15 sí se va a borrar, porque va a ser sobrescrita por el valor que ingrese nuevamente por el teclado. Entonces, si acumulador estaba en 15, perdón, si edad estaba en 15, pero se le pidió al usuario e ingresó el 16, entonces edad ya se borra el 15, queda con 16, pero el acumulador se va a cargar con lo que había, que era 15, más 16 va a ser igual a 31. Y así va a hacerlo sucesivamente hasta que el contador o la iteración llegue al número 10.
Y ese es todo el programa. Entonces, esto es repetitivo, pero el cálculo del promedio no es repetitivo. Por lo tanto, el cálculo del promedio, pues yo lo debo realizar por fuera de la estructura repetitiva. ¿Listo? Entonces acá voy a utilizar otras variables para que no haya confusión. El promedio va a ser igual a acumulador, porque tiene ya toda. ¿Cómo se calcula el promedio? Se suma todo y se divide por el número de estudiantes. Entonces, ¿cuál es el número de estudiantes? Pues el número de estudiantes es 10. ¿Listo? Entonces acá escribo que el promedio de los de edad de los estudiantes es prom. Y eso es todo el ejercicio. Entonces voy a borrar todo esto que no se utiliza. Entonces esto casi que es un repaso de programación básica que ustedes vieron el año pasado, solo que aquí lo estamos haciendo en Java, que es otro lenguaje de programación. Bien, bueno, aquí nos falta definir la variable prom y cargarla con 0. Entonces vamos a ejecutar ese programa a ver si funciona. Ingrese, este programa calcula el promedio de edad. Ingrese la edad del estudiante 1. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, un promedio entre los, vamos a ver, que alguien tenga 15 años, 16 años, 19 años, 14 años, 15, 17, 18, 19, 19 y 20. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Lo hizo, sí, pero no lo he mostrado. Creo que borré, creo que borré la instrucción que mostraba. Vamos a volverla a escribir. Listo. Pues el promedio de edad de los estudiantes es de 17. Entonces ahí podemos ver que nos está truncando la parte decimal. Entonces vamos a ver, vamos a realizar este prom como doble y lo volvemos a ejecutar. El promedio de edad de los estudiantes es de 17.0. ¿Listo? Vamos a comprobar a ver si es que nos está truncando todo el valor decimal. O si no, nos tocaría definir todo de tipo doble.
Listo, entonces las edades que yo ingresé ahí son 14, una, dos, tres veces, 14, 14, 14, 15, 19, 20, 20, 20, 20, 18 y 17. Entonces en total acá hay 10. 17.1. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí nos está truncando la edad. En el momento de hacer la operación, vamos a ver, promedio, el acumulado no tiene por qué ser entero. La edad no tiene por qué ser entera. Entonces vamos a ver si al pasar este acumulado de tipo doble nos soluciona y vamos a ingresar los mismos datos. 3, 15, 3, 15, 19, 3, 20, 18 y 17. Copio esa, listo. Bien, entonces vamos a dar el 14, 14, 14, 15, 19, 20, 20 y 20, 18 y 17. Listo, entonces ahora sí, el promedio es igual a 17.1, que es el mismo que está acá. Quiere decir que cuando yo realizo una división entre una variable entera entre una variable entera, porque aquí lo que estoy dividiendo es acum, que es entero, entre 10, pues ya me está realizando como acum es entero, automáticamente me está truncando la parte decimal y me está mostrando, y prom pues sí está mostrando la parte decimal, pero ya truncada, pues es 0. Entonces acá fue necesario que acum también estuviera definida como tipo doble. ¿Listo? Entonces ese sería otro programa sencillo para realizar o de manera online. Que se me hizo el documento. ¿Listo? Ya los otros, bueno, entonces ahí están 4 ejercicios para realizar. Ya lo siguiente es, como nosotros ya habíamos sido un poco más complejos, utilizando, por ejemplo, en este caso, ese es este. Ah, no, ese es el de la calculadora. Ah, no, sí, esta calculadora. Esta, por acá.
Ya habíamos trabajado con este ejercicio con archivos diferentes. Es decir, que en el programa nosotros trabajamos con clases diferentes y teníamos archivos diferentes. ¿Listo? En este caso, los archivos tienen un solo código, una sola clase, están para que realicen esos 4 ejercicios. Listo, y nos queda pendiente entonces intentar implementar en este ejercicio la posibilidad de trabajar como lo veníamos trabajando con diferentes clases en diferentes archivos y pues acá no nos permite trabajarlo con formularios. Es decir, que ahí obligatoriamente en ese caso sí tenemos que trabajarlo dentro de NetBeans. Pero la idea es que todos puedan realizar esos 4 ejercicios, que igual que estos son muy sencillos, para que ustedes puedan realizar la compilación y la ejecución de esos 4 programas, utilizando las herramientas iniciales que habíamos visto, que son operadores lógicos, estructuras condicionales no repetitivas y estructuras condicionales repetitivas. Pues que antes ustedes habían hecho solamente eso en papel, pero que ahora pues en esta lo pueden realizar y realizar la compilación también. ¿Listo? Aprovechando entonces acá voy a poner entonces la actividad que van a ser aproximadamente 3 actividades de programación. Esta que ya les puse y una actividad que va a ser utilizando formulario y un applet, que es lo que vamos a ver en lunes. Y la otra actividad pues va a ser también, si es posible, de manera online, trabajar lo que son las clases, como como el último ejercicio que vimos, que era el de los empleados, donde nosotros llamábamos a unas funciones diferentes, llamábamos a unos métodos diferentes, incluso el de la calculadora creo que también lo hemos implementado de esa forma. El de la casa, es decir, poder trabajar con diferentes métodos. Y el final que va a ser el de formulario junto con Apple, para poder hacer que puedan ustedes hacer una aplicación funcional que podría estar encaminada a lo que es algo del proyecto. ¿Listo? Del segundo periodo, aquí están. Recuerden que el segundo periodo vimos es lo que fue el quiz, lo que fue el ejercicio de estructuras y variables. Este que fue el primer programa que ustedes lo realizarían en NetBeans, pero que no pudieron instalar NetBeans. Entonces, por eso lo van a implementar en esta actividad 3 de manera online. Y la uno que era simplemente responder 2 preguntas respecto a lo que eran estos términos de acá. De sistemas operativos, yo ya les había dicho que de primer periodo yo les iba a validar lo que era todo el primer periodo, como vimos, eh, dentro de los servicios de la base de datos, implementar, o sea, la recuperación o la entrega de la valoración pendiente de sistemas operativos va a ser funcionando en la página webhosts, la conexión entre la base de datos y la página HTML, que eso sí se encuentra en la anterior plataforma. Entonces ustedes me deben confirmar si ustedes todavía tienen ingreso a la plataforma que estábamos manejando con el profesor Santos, que se encuentra aquí en... No. Ah, no, mentiras. Nosotros estábamos utilizando era esta.
En esa sí tienen acceso todavía porque esa sí la administro yo. Y está acá en 11.5. Entonces yo le había dicho a Jorge que voy a incluir esta información en esta página. Entonces aquí está lo que hemos visto en segundo y tercer periodo. Voy a crear acá entonces otro para sistemas operativos y otro para, lo primero fue HTML, para que no tengan que, mejor dicho, ir a esta plataforma, aunque todavía tienen acceso, para que sepan en esta parte qué tienen que hacer sistemas operativos para recuperar esa nota de sistemas operativos y lo mismo para programación web. En el segundo periodo, sí como ya es por nota, entonces eso sí se va a realizar la entrega de próximamente para la semana de sustentación. Eso sí se haría durante la semana de sustentación. Pues que está en confirmar si las 3 semanas son las 3 periodos o semana por periodo. ¿Listo? Entonces, ahí están los tres trabajos. Este de 4 ejemplos está uno de formulario y de applet y uno haciendo una aplicación en applet funcional para el proyecto. Esos son los 3 trabajos de programación para este periodo. De sistemas operativos, pues está el informe, va a ser el informe, aparte el informe en el segundo periodo, pues sí hay que hacer los informes, puede ser un informe bien hecho, sin copiar, de lo que es los servicios que hemos visto. Esta semana terminamos con el servicio del FTP, voy a subir ahorita, igual les voy a dar plazo para que entreguen estos trabajos hasta el sábado del 3 de octubre. ¿Listo? Que va a ser de sistemas operativos, ¿cuál es? El informe del servicio del FTP y también vimos un ejemplo con el HTTP. Entonces es explicar lo que está allí que hemos visto. ¿Listo? Ese es el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Luego de la semana de receso, incluso la otra semana, vamos a retomar para que puedan realizar, digamos, la idea es que lo que vemos también funcione y lo estamos concatenando con lo que es del periodo 1, porque igual es el mismo tema. Eh, Voy a ver si puedo montar nuevamente, porque creo que se me borró. En la página web creo que se borra después de un tiempo, en la web hot si no la hemos utilizado se borra lo que hemos hecho. Incluso no he vuelto a ver si tengo la cuenta activa, si no me toca volver a cuadrar todo, para que les sirva de guía a los que van a recuperar. Mira que yo les pedí solamente y es artículo trabajo, porque ustedes tienen que implementar toda la base de datos completa en MySQL, pero en la web hot, es decir, en la nube. Entonces, si pueden ir adelantando eso, sería muy importante porque ese trabajito es un poquito larguito. La creación de las tablas, como lo vimos en esa ocasión. Y vamos a retomar ese ejercicio para poder completarlo. ¿Listo? Entonces, al realizar ese ejercicio, ponerlo a funcionar y que ustedes lo hagan, pues prácticamente ahí ya tienen ustedes realizado completo, ¿no? Eh, Porque para el segundo periodo, si les dije, si ustedes me dejan funcionando eso, listo, terminan, se las valido por el primer periodo, pero entonces ya ahora va a ser más completo, funcional, la base de datos con la página, la conexión y que realice alguna utilidad para poder validar ese primer periodo. Entonces eso vamos a retomarlo en la siguiente sesión de sistemas operativos que sería el martes, mientras ustedes realizan.
Entonces, hasta el momento ustedes solamente tienen que hacer un informe. El informe hasta el sábado que va a ser el de FTP. Y el otro martes vamos a ver, a retomar esa parte. Con eso ustedes, si lo pueden ver en la semana de receso, tienen ese espacio para que puedan ir cuadrando todo eso. Porque cuando retomemos de la semana de receso, nosotros ya estamos a la semana de receso comienza el 5. Nosotros ya estaríamos a 12. Estaríamos a 2 semanas de terminar el periodo. O sea, lo que hagamos, el trabajo que dejemos la otra semana prácticamente se revisa en este periodo, en esta semana y se concluye en la otra, porque si no estoy mal, las notas se cierran el 23. ¿Listo? Entonces, casi que la otra semana dejamos como ya el trabajo, ya el trabajo final. Profe, qué pena. Señor. Eh, Profe, eso de la recuperación un poco larga, ¿para qué materias? ¿Para sistemas operativos? ¿La de qué, perdón? Lo de La que bases de usted que era datos. Sí, señor. Recordemos que, venga a ver si lo abro por acá. Nosotros en el primer periodo vimos mucho lo que era base de datos, que lo vimos en Access, que lo vimos luego lo pasamos a ver localmente en MySQL. Después ese MySQL lo montamos nuevamente en la nube utilizando el webhost, el 00 webhost. Entonces aquí, venga, miramos. Esta base de datos, incluso yo se las entregué y la hicimos y está completa. Entonces la base de datos es implementar, no, vale, es introducción a base de datos parte 2. No, esto es en Access cuando hicimos un formulario en Access. Creo que está como sesiones en líneas. Mejor dicho, cuando nosotros vimos esta página, en esa página volvimos a subir la base de datos. Espera a ver si tengo aquí las credenciales grabadas. Café Rufino, pero es que aquí creo que ya se me borró. Mis sitios web. Vea, está archivado. De no usarlo se archivó. Y no sé si pasaría lo mismo con la base de datos. Creo que sí, porque no me da la opción de... Sí. El caso es que nosotros habíamos visto... A ver, abro... No lo encuentro ahora. Yo les había pasado a ustedes un manual, pero si está por acá, no, ese es el primero. El segundo. Introducción a la base de datos, no, tiene que ser esta implementación, proyecto. No es de hecho. Profe, pero
Esto es la base de datos para sistema, o sea, es de sistemas operativos, es de otra clase del primer periodo, profe. No, eso es de sistemas operativos. Es que son servicios. Nosotros qué servicios hemos visto en sistemas operativos hemos visto instalar lo que alcanzamos a hacer en la presencialidad. Luego aquí en laboratorio se ha instalado el server 2016, se ha implementado servicio de qué? Del DNS, el servicio del DHCP, el servicio de FTP, el servicio web, con un ejemplo muy sencillo. Al inicio de la presencialidad, ustedes alcanzaron a montar un servicio HTTP, hicieron una página, o sea, ahí mezclamos esas dos materias. Y otro servicio que presta, valga la redundancia, un servidor es el servicio de bases de datos. Entonces nosotros ese servicio de bases de datos pues no lo habíamos utilizado, implementado en server, sino que ese servicio lo estábamos implementando en la nube. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa, porque es que no encuentro aquí los archivos. Yo me acuerdo que les había pasado una presentación con el paso a paso de cómo crear la base de datos en el webhots. Como eso es lo que vamos a retomar este martes, ¿listo? En la hora de sistemas operativos. Entonces voy a pasarles toda esa información ahí. Es decir, a mí me toca dejarles la otra semana todo muy listo de lo que van a hacer, porque nos quedan 2 semanas, aparte de la semana entrante, de terminar. En este periodo no puse que examen, que quizzes, porque mire cómo nos ha ido en los anteriores, no nos alcanza el tiempo. Entonces, en este periodo lo que yo les pido a ustedes es los informes. Estos programas pues tienen toda esta semana para que lo puedan realizar online. Si no lo pueden realizar online, porque incluso esta online la pueden abrir desde el celular. Pues ustedes me cuentan, es importante que ustedes me cuenten a tiempo qué problemas o dificultades tienen. Son solamente 4 ejercicios. Luego vamos a ver el de formulario y el de Applet. Pero si no se puede hacer de otra forma, sino por NetBeans, pues debo saber quién no pudo instalar NetBeans y mirar qué otra alternativa podemos implementar. ¿Listo? Entonces, todo eso lo tenemos que dejar claro la otra semana para que ustedes puedan trabajar la otra semana tranquilamente y no quede todo eso para la última semana. Y con eso las 2 últimas semanas lo que vamos a hacer es ajustes, revisar y ver lo que falta, pero ya será pues una sola entrega de lo que falte aparte de lo que deje la otra semana. ¿Listo? Listo, entonces yo no sé si conectó el otro compañero, no. Entonces queda pues este tiempo para que terminen, para que empiecen, para que indaguen ven los programas, se hace muy fácil. Incluso los pueden hacer hasta ahorita en este tiempo que quedan, si tienen la herramienta online allí abierta. Y cualquier cosa pues me escriben. Yo ya tengo por lo menos ahí el primer trabajo. Me falta subir los videos para que tengan ustedes esta semana, este fin de semana y la otra todo montado y puedan trabajar. Listo, entonces el lunes nos vemos a las 7 con programación, ¿listo? Si no les confirmo, porque a veces el domingo me acuerdo ya está tarde, entonces estar pendientes que yo por WhatsApp les envío por el mismo Teams. Entonces si no hay más preguntas, nos vemos el lunes.